He decidido seguirte. He decidido amarte. He decidido entregarte mi corazón. He decidido por ti, Jesús. He decidido por ti. He decidido por ti. Mi vida es tuya. Por siempre te seguiré. Y hasta mi último suspiro, yo siempre te amaré. No importa lo que me cueste, mi vida te pertenece. He decidido entregarte mi corazón. He decidido por ti, Jesús. He decidido por ti, Jesús. Mi vida es tuya. Por siempre te seguiré. Y hasta mi último suspiro, yo siempre te amaré. Yo siempre te amaré. Te amaré, Señor. Mi vida es tuya. Por siempre te seguiré. Y hasta mi último suspiro, yo siempre te amaré, Señor. Mi vida es tuya. Por siempre te seguiré. Y hasta mi último suspiro, yo siempre te amaré. Yo siempre te amaré. He decidido seguirte. He decidido amarte. He decidido entregarte mi corazón. He decidido por ti, Jesús.
Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora, Señor amado, te doy gracias por la vida de cada uno de los que están conectados y los que se irán a conectar más tarde o los que se irán a conectar, Señor amado, cuando esa producción salga al aire, Señor. Obra poderosamente, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice tu heredad, Señor amado, que está aquí reproducida a través de esta sala de Zoom. Obra poderosamente, Señor. Levanta, Señor amado, la vida de cada uno, Señor, en el campo espiritual, en el campo material, en el campo físico, Señor. Bendice, Señor amado, cada día, Padre, a tu heredad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, bendito Señor. Bien, yo tengo un tema, no creo que sea tan largo, creo que más bien sea breve, pero espero que sus corazones estén dispuestos. Es muy conocido porque somos gente que ya llevamos muchos años en la palabra del Señor. Entonces, por eso es una enseñanza pues muy conocida. Hoy quiero hablarles sobre que muchos son los llamados para la salvación y pocos los escogidos. Entonces, al tratar de enseñar este tema, o sea, al desarrollarlo, quisiera que cada uno pueda percibir lo que el Espíritu Santo quiere hablarle a su corazón al respecto, porque ese es el propósito cuando tenemos una enseñanza bíblica, mirar qué es lo que el Señor nos quiere hablar a cada uno. Por eso hay que estar bien atentos. Entonces, mi primer punto nos habla de la provisión de Dios para la salvación del alma. Y sabemos de que la provisión de Dios es bastante. Él lo ha hecho ya todo por nosotros. Y una de las mayores provisiones que el Señor ha dado para la salvación del alma de los seres humanos es que nos ha dado primeramente a su Hijo Jesucristo. Él mismo ha elegido la víctima y Él la ha provisto. Ha elegido la vida de su Hijo para que venga a traernos ese maravilloso plan de salvación. Por eso dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Cuando yo estudio este texto y me pongo a analizar, a pensar en la vida del Señor, y cuando descubro sus historias a través de la Biblia, a través de los Evangelios, la vida de Cristo, lo único que tengo que decir y aceptar es que Él desde su niñez ya tenía en su mente y en su corazón a qué venía este mundo. ¿Por qué aseveramos eso? ¿Por qué nos aseguramos de eso? Porque Él, allá cuando era muy niño todavía, tal vez entre 10, 12 años, cuando lo llevaron allá a Jerusalén, los padres en uno de esos viajes que hacían para ir a adorar a Dios en un tiempo especial, Él se extravió. Y cuando lo encontraron y le indagaron qué había pasado con él, él lo único que responde es: ¿no sabías que en los negocios de mi padre me conviene siempre estar? O sea que lo vemos que desde niño ya sabía exactamente qué era lo que estaba haciendo y qué era lo que venía a hacer. Y eso es muy importante, hermanos, porque vemos de que la salvación, la provisión de Dios no fue algo accidental, fue algo muy planificado. Está en toda la Biblia, desde allá, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, hasta el final de la vida del Señor. Todo estaba planeado, todo estaba programado, pensando en tu vida y en mi vida. Hablo de este tema porque yo sé que la mayoría somos creyentes, pero también pueden haber personas que están acompañándonos, y quiero que comprendan esto, que la provisión de Dios ha sido grande, bastante grande. Por eso nosotros vemos la vida del Señor Jesús a todo momento haciendo bienes. En algún momento estaba allí predicando su palabra, hablándole a las multitudes, pero luego estaba también sanando a los enfermos. Se estaba desplazando de un lugar a otro para llevar el evangelio. Llegaba a alguna parte y ya lo estaba esperando la multitud, porque sabía que él traía un mensaje diferente, que él traía palabra de vida, que él traía sanidades, que él traía restauraciones, que él traía salud para la humanidad. Y entonces lo vemos hablando con pecadores, porque la palabra del Señor dice en Lucas 5:32 que él vino a buscar a los pecadores. Él no vino a buscar a los sanos, a los que no tenían dificultades. Él vino a los que tenían problemas, a los que estábamos en una situación adversa, rumbo a la condenación. A nosotros vino a buscarnos el Señor.
Entonces, por eso nosotros lo vemos siempre hablando con pecadores, lo vemos hablando allí interviniendo por una mujer que fue encontrada en el acto del adulterio, ¿sí? No estaba de acuerdo con su pecado, pero sí la defendió y les mostró a los que estaban con ellos que había que tener misericordia. Y a ella le dijo, vete y no peques más. El Señor vino a mostrarnos su amor, su misericordia. Siempre el ser humano ha creído que Dios es un Dios como un Dios tirano, llamémoslo así, un Dios fuerte que trata a la humanidad con crueldad, pero no es así. Dios es amor y Él lo demostró a través de toda su tarea, a través de todas sus acciones. También lo vemos diariamente, constantemente hablando, por ejemplo, con una mujer Magdalena, una mujer con muchos pecados según la historia y que tenía muchas problemáticas sociales, pero ahí está con ella y le está dando el mensaje de salvación. Lo vemos hablando con una mujer samaritana que tenía 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido. Lo vemos hablando con hombres pecadores como Mateo, llamándolo al ministerio, llamándolo a que se involucre en la tarea. Y allá se fue a la orilla del mar, allá a hablar con los pescadores, y allí habló con Pedro, con Juan, con todos los que eran allí pescadores, los invitó a formar parte de su reino. Él no vino a buscar a los perfectos, a los que se creían muy justos. Él vino a la gente que tenía necesidad, a la gente que estaba en aflicción, que tenían muchas problemáticas sociales. Entonces lo vemos a todo momento haciendo bienes, trayendo obras de misericordia. Entonces tengo que decir, hablando de este primer punto, que la provisión de Dios para la salvación ha sido muy amplia, muy grande. Y nosotros debemos estar agradecidos por su gran amor, por su gran misericordia. Entonces, si aclaramos este punto bien, decimos que lo primero que Él dio fue a su Hijo, pero también nos dio su palabra, nos dio su Espíritu Santo. Tenemos todos los medios para comprender el plan de salvación y vivir en Él con agradecimiento. Una de las citas muy hermosas que hay en la palabra del Señor es Romanos capítulo 5, versículo 19. Ese texto dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Miremoslo bien. Porque así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Miren la gran provisión de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Adán y Eva pecaron, Adán y Eva fallaron, desobedecieron a Dios, y a causa de ellos toda la humanidad quedó bajo esa situación de pecado, bajo esa situación de juicio, por la desobediencia de uno. Pero vino el Señor Jesucristo y por su obediencia, muchos fuimos constituidos justos. Miremos la importancia de la obediencia ahí. Entonces, yo descifrando un poco este versículo que acabo de leer, dice que la más grande pérdida del ser humano como resultado de la desobediencia fue que el hombre allá en el huerto perdió la gloria de Dios. Y cuando perdió la gloria de Dios, también perdió la comunión con Dios. ¿Cómo sabemos de que el hombre tenía la gloria de Dios encima? En su vida, en su ser, porque ellos, dice la Biblia, estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios estaba en su ser. Cuando ellos pecaron, automáticamente descubrieron que estaban desnudos. ¿Qué pasó? Algo habían perdido. Perdieron el vestido, perdieron la santidad, perdieron la gloria de Dios que estaba sobre sus vidas. Y a partir de ahí entraron en temor y comenzaron a esconderse y se hicieron vestidos a su acomodo, hasta que vino Dios y les hizo los vestidos de justicia que podrían cubrirles y enseñarlos a una nueva vida a causa de ese fracaso que habían tenido. Entonces ellos perdieron la gloria de Dios. Por eso es que Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos y mis amigos, que pronto estén escuchando ahí, lo más terrible para el ser humano es perder la gloria de Dios, perder esa unción que el Señor ha provisto para el ser humano, para que el hombre pueda relacionarse con Él. Porque sin la gloria de Dios, no se puede el hombre relacionar con Dios. Por eso es que dice la palabra que sin santidad
nadie verá al Señor. Nadie lo verá sin santidad, porque tiene que tener la gloria de Dios encima. Ahora, en este tiempo, ¿cuál sería la gloria de Dios para nosotros? Es el mensaje del Evangelio. Es la gloria de Dios el mensaje del Evangelio. Entonces, decimos que lo más grande que el hombre perdió fue la gloria de Dios y la comunión con Dios. Pero el Señor Jesucristo restauró eso. Amén. El Señor Jesucristo lo restauró. Y ahora los salvos hablamos con Dios por medio de la palabra y a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora podemos hablar con Dios. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios nos fue devuelta. ¿Cuándo? Cuando lo recibimos como único y suficiente Salvador y cuando nos engendró, no de voluntad de varón ni de sangre, sino de Dios. Cuando produjo en nosotros una nueva naturaleza, cuando produjo en nosotros un nuevo nacimiento. Ahí recibimos la gloria de Dios y comenzamos a tener una nueva vida, comenzamos a hablar con Él, comenzamos a tener comunión con Él. Entonces, al alimentarnos con las buenas nuevas, con la palabra de Dios, el evangelio de la gloria de Cristo, recuperamos constantemente, vamos recuperando la gloria de Dios. La gloria de Dios se va haciendo más grande en nuestra vida, en la medida que lo buscamos, en la medida que anhelamos ese conocimiento de Dios y estamos con Él. ¿Sí? Porque nuestro entendimiento es liberado, ¿sí? Cristo derrotó a Satanás. Nuestro entendimiento es liberado cuando Cristo derrota a Satanás, porque nosotros recibimos a Cristo, es liberado de una atadura, porque nuestra mente antes de conocer a Cristo estaba atada. La palabra del Señor dice en 2 Corintios 4:4, a los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca, ¿qué? Póngale cuidado. Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás tenía cegada nuestra mente, tenía cegada nuestro entendimiento, para que no pudiéramos comprender ese mensaje de salvación, para que no pudiéramos recibir esa provisión que Dios había ya dado para nuestra vida. Pero gracias al Señor por Jesucristo, gracias al Señor por usted, que un día abrió su mente, abrió su corazón y recibió el mensaje del Evangelio. Y cuando usted recibió el mensaje del Evangelio, lo que recibió o lo que yo recibimos fue que la luz de Cristo resplandeció en nuestra vida, la gloria de Cristo resplandeció en nuestra vida. Por eso es que el Señor Jesucristo dice que usted y yo somos la luz. Amén, somos la luz, gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Entonces ya nosotros no somos incrédulos, sino creyentes, y ahora tenemos la gloria de Dios. Yo quisiera escuchar un amén, pero yo sé que tienen sus micrófonos apagados, pero en cuanto se hagan con el dedito así, hagan con el dedito así de que están escuchando y que están entendiendo lo que les estoy diciendo. Amén, gloria a Jesús. Terminando esta partecita, Juan 3:13 al 15, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hasta aquí mi primer punto. Quiero decirles, la provisión de Dios para nuestra salvación ha sido inmensa, ha sido grande y sigue siéndolo. Porque debe decirle que el Señor sigue activo, el Señor sigue obrando a través de cada uno de nosotros. Cuando nosotros vamos a alguien y le llevamos la palabra del Señor, el Señor ahí está obrando. Y muchos otros reciben la gloria del Evangelio, la gloria de Dios sobre sus vidas para ser libres. Ahora, en mi segundo punto dice que la advertencia de Dios para los salvos por medio de la palabra del Señor. Aquí les voy a hablar de la advertencia que el Señor nos habla. Porque gracias a Dios porque usted y yo ya somos salvos. Gracias al Señor porque todos los que estamos, yo creo que la mayoría que estamos aquí conectados, ya tenemos la salvación en nuestra vida. Pero hay una advertencia de parte de Dios para los que ya somos salvos. Y eso está en Hebreos 2 del 1 al 4, para los que están por ahí tomando nota. Hebreos 2 del 1 al 4. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme,
y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos? ¿Con quiénes? Con los que oímos y recibimos ese plan de salvación. O sea, el Señor sigue trabajando, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. Pues aquí nos está hablando que tengamos cuidado de esa salvación que Él nos ha dado, porque es que el Señor quiere seguir trabajando, pero trabajando con nosotros, para que se vean esas obras grandiosas como la hemos visto nosotros, hombres y mujeres que se han entregado a la obra del Señor y van por el mundo predicando, van por el mundo haciendo la obra de Dios, y muchos convirtiéndose al Evangelio, recibiendo esa gloria, recuperándose otra vez, así como nosotros, de eso que se había perdido allá en el huerto del Edén. Entonces, por medio del anterior texto que acabamos de leer, quiero hacer, o el Señor nos hace más bien, varias recomendaciones. Dios nos hace varias recomendaciones y quiero que las entendamos muy bien. Que seamos diligentes es la primera. Que seamos diligentes. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que pongamos mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización del trabajo o en el cumplimiento de la obligación a cargo. O sea, que cumplamos el ministerio, que cumplamos la tarea que el Señor a cada uno nos ha asignado. Porque aquí no estamos por accidente, aquí estamos porque el Señor nos ha hecho un llamado. Usted y yo tenemos un propósito en la obra del Señor. Entonces el Señor nos dice que seamos diligentes y cumplamos la tarea. Porque mientras estemos siendo diligentes, la salvación está muy segura en nuestra vida. Ahora, no depende la salvación de todo lo que yo haga, porque la salvación depende literalmente de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero a través de la enseñanza vamos a ver de que una parte la pone Él, pero otra la debemos poner nosotros. Porque de lo contrario, entonces, ¿para qué reunirnos? ¿Para qué orar? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué ir por el mundo haciendo una obra misionera? No. Tiene su sentido. Tiene su sentido. El segundo recomendación que hace es que cuidemos lo que hemos oído. ¿Y qué es lo que hemos oído? Lo que hemos oído es el mensaje de salvación, el cual produjo fe en nosotros. ¿Pero cuál fe? La fe de Dios. Porque nosotros no recibimos a Jesucristo con nuestra fe. Lo recibimos con la fe que Dios produjo en nosotros, a través de su obra misma. Porque la provisión total para la salvación total viene de Dios. La provisión total. Así como en el huerto del Edén, el Señor se buscó la provisión, Él mismo la produjo, Él mismo la consiguió, la provisión para hacer las túnicas de pieles para Adán y Eva. Así también para la salvación en este tiempo, toda la provisión viene de Dios para nosotros. Pero debemos cuidar, dice, lo que hemos oído. Porque es que el enemigo trata de desubicarnos para escuchar otras cosas y no mantenernos ahí en lo que hemos oído, en el conocimiento adquirido, en la revelación dada. Debemos permanecer ahí. Importante eso. ¿Para qué? Dice el tercer punto. Para no deslizarnos. ¿Y qué es deslizarse? Es escurrirse, resbalarse, derrumbarse, perder su estabilidad. O sea, dice que está diciendo para que sean firmes y constantes, como dice 1 Corintios 15:58, para que sean firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Jesús. Ahora, dice que nos aclara que la salvación la anuncia el Señor y la confirma el oyente. ¿Sí? Ahí en ese texto nos está hablando de que la salvación la anuncia el Señor mismo, pero la confirma el oyente. ¿Cuándo la confirma el oyente? Cuando recibe el plan de salvación, cuando la gloria de Dios viene sobre su vida, cuando la persona cambia totalmente y ahora tiene una comunión con Dios. Primero no podía hablar con Dios y ahora habla con Dios.
Entonces la confirma el oyente, por eso digo, la confirma el oyente. Gloria a Jesús. Luego continúa el quehacer de la obra de Dios para los salvos. Como ya les dije, donde hay señales y prodigios, porque entonces comenzamos a tener como una asociación con Dios. Hacemos una sociedad con Dios. Nosotros, Él hace una parte y nosotros hacemos otra. Esa es la gran labor de la iglesia. Esa es la gran labor de los salvos. El gran trabajo en este mundo. Aquí estamos para hacer luz y para hacer sal. Aquí estamos para dar testimonio de la obra de Dios. Entonces, debemos cuidar la salvación, debemos estar atentos a esto que nos está diciendo el Señor. Y esto se lo voy a deducir de Efesios capítulo 2, versículo 8, que es un texto muy conocido por todos. Dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Por gracia sois salvos, recuérdelo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué nos dice esta cita? Esta cita nos dice que la salvación tiene dos componentes. ¿Cuáles son esos dos componentes? Gracia y fe. La gracia es el don de Dios, la gracia viene de Dios. El don de Dios que eleva a lo sobrenatural a las criaturas racionales, haciéndolas sus hijos y haciéndolos partícipes de su vida. ¿Sí? Esa gracia de Dios nos lleva a ser partícipes de la vida de Dios, la auténtica vida, porque la vida en esencia viene de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, porque Él es el Señor de la vida, Él es la vida en esencia. Entonces, la gracia de Dios es que nos eleva a una dimensión diferente, a una dimensión sobrenatural, donde nos hace partícipes de su vida. Mire, una vida que la tenemos ahora aquí, porque nuestra condición cambia aquí en la tierra, ¿sí? Somos gente con una vida diferente, pero también vamos a tener una vida eterna con Él, porque el Señor nos da de esa vida, de la vida eterna con Él. Nos ha restituido lo que se perdió en el huerto del Edén, porque la palabra del Señor establecía que si el hombre pecaba, moriría eternamente para Dios, pero como dice la palabra, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces la gracia es un favor inmerecido de Dios. La fe de los creyentes crece, entonces nosotros necesitamos que nuestra fe se fortalezca. Y la fe de los creyentes crece mediante el estudio de la palabra de Dios, lo cual nos moviliza a perseverar en la misión de ir y predicar. Por eso es que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Todos ustedes, mis hermanos, los invito y me invito a sí mismo a que seamos fortalecidos en la fe, porque la gran llave de salvación para la humanidad está en la gracia de Dios y en la fe que usted y yo profesamos, en la fe que usted y yo cada día acrecentamos, en la fe que usted y yo fortalecemos. ¿Cómo la fortalecemos? Siendo juiciosos con Dios, atendiendo a todas estas recomendaciones, estando atentos, congregándonos, estudiando, orando, ayunando, predicando, porque mientras estemos en ejercicio de la enseñanza, de compartir, de orar unos por otros, ahí nuestra fe está siendo fortalecida, porque nadie le crece la fe si no ha tenido la experiencia, por ejemplo, de orar por un enfermo y ver la respuesta de Dios, o de orar por un problema de una persona y ver la respuesta de Dios, o de estar pasando una prueba y ver que pasó al otro lado victorioso, ¿sí? A causa de la oración, a causa de su comunión con Dios. Bien, y siguiendo el ejemplo que acabamos de usar como una ilustración, quiero compartirles una cita que nos ayuda a entender o a comprender por qué muchos son llamados y pocos los escogidos. Y esa cita está en Lucas capítulo 8 y es muy conocida por todos, es sobre la parábola del sembrador. Dice la palabra, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron.
y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando de estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Gracias al Señor por sus oídos abiertos, por la fe en Jesucristo, por el conocimiento de la palabra, por esa fe, por esa devoción que usted tiene de caminar con Él cada día. El que tenga oídos para oír, oiga. La explicación de la parábola la da el mismo Señor Jesucristo. A continuación, dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Una pregunta, ¿qué hacemos nosotros con la semilla? ¿Qué hacemos con la palabra de Dios hoy? Los que ya recibimos tanta abundancia para ser salvos, las que ya recibimos una ilustración de tener cuidado, de cuidarnos, de no estar por ahí desatendiendo los asuntos espirituales. ¿Qué debemos hacer? Digo, la cual hay que seguir sembrando a tiempo y fuera de tiempo, en todos los terrenos o en todas las criaturas. Aquí hay que seguir sembrando, no importa que donde llevemos la palabra no haya muchas dificultades y no crezca la semilla, no crezca. Hay que seguir sembrando, porque existen estos terrenos. Dice que los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Hay esa cantidad, entonces en este proceso de siembra encontraremos gentes con incredulidad muy arraigada. Gente con incredulidad muy arraigada. ¿Y sabe qué es lo que más arraiga la incredulidad? Especialmente la idolatría. Encontramos personas que tienen muchos ídolos en su corazón, que tienen muchos ídolos en su vida, entonces tienen una incredulidad arraigada hacia el evangelio. Por eso tienen como temor de los cristianos, tienen como temor de pronto de tener en su hogar una Biblia, tienen temor de escuchar unas canciones, tienen temor de que se oren por ellos, porque tienen una incredulidad arraigada que les impide la germinación de la fe. Y cuando la fe no crece, cuando la fe no germina, entonces no hay fruto. Porque nuestros frutos, o no nuestros frutos, el fruto del Espíritu Santo en nosotros, que está repartido en 9 características especiales, es el resultado de la fe que cada uno hemos desarrollado cada día. Entonces, en este proceso de siembra encontraremos gente con incredulidad muy arraigada que les impide la germinación de la fe y dar fruto, pero hay que seguir sembrando. No importa que no crean. Pronto hay familiares que usted les ha predicado por años y están ahí. No importa, usted siga hablando, usted siga dando testimonio, usted siga siendo un fiel cristiano, usted siga confiando y permitiéndole al Espíritu Santo que le fortalezca su fe, porque tarde o temprano esas personas llegarán al Señor, amén, porque hay una promesa en la palabra, que tú y tu casa serán salvos, a su nombre, bendito sea el Señor. Ni modo de escucharles en gloria a Dios, gloria a Jesús, pero aquí estamos, amén. Una manita arriba, una manita así cuando sea de que sí estamos ahí, que estamos vivos, amén. Gloria a Jesús, aleluya, santo es Dios. Y dice que los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y luego se apartan. En este proceso de siembra de la palabra del Señor, yo sé que usted y yo estamos sembrando. En este proceso de siembra encontramos a gente emocionalista. Esa gente emocionalista que al comienzo, uy, gloria a Dios, uy, qué buen mensaje, uy, tan bonito que ustedes predican, ay, tan lindo que es esto, ¿sí? Y muy emocionalistas, los cuales así como se ven de felices por el mensaje, con facilidad se delican, con facilidad después, con cualquier cosa, se disgustan. Y entonces, ¿qué es lo que dicen? Se van. Con facilidad se delican y se van. Gloria a Jesús. Su fe nunca es fortalecida por esa situación emocionalista, de un ratico arriba y un ratico abajo. Un me gusta, un no me gusta. Todos están en saber si le gusta, si no le gusta, porque es una persona emocionalista. Si le gustó el mensaje, contento. Si el mensaje le dijo algo que fue un poco duro, se delican y quieren irse.
Esa clase de personas están ahí. ¿Qué hacemos nosotros? Hay que seguir predicando. Amén. Hay que seguir hablando. Hay que seguir dando la palabra del Señor, aunque estas personas no quieran fe, nunca va a ser fortalecida su fe espiritualmente y por eso tampoco dan fruto, Ese grupo tampoco da fruto. Dice que la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. En este proceso de siembra encontramos gente que recibe la palabra, pero ante los compromisos económicos y sociales no tienen tiempo para alimentar la fe, por lo que ésta no crece y por eso tampoco dan fruto. De esa clase de personas hemos encontrado en la predicación del evangelio, en nuestra vida de pastoreo. Gente que llega, gente que recibe, gente que está ahí por un tiempo, pero luego los compromisos económicos, los compromisos sociales, los compromisos familiares, los paseos, los deleites de la vida y todo eso, dicen, nosotros no tenemos tiempo de estar ahí los domingos, no tenemos tiempo de estar en los seminarios, no tenemos tiempo de estar en esos asuntos, nosotros somos gente muy ocupada, nosotros somos gente muy importante en la vida. Entonces esas personas, su fe nunca les crece. Como su fe no crece, entonces no dan fruto tampoco. Gloria a Jesús. Dice, mas la que cayó en buena tierra, el cuarto grupo. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. En este proceso de siembra encontramos gente con genuino interés en la salvación, los cuales reciben el mensaje con respeto y atención. Porque una de las cosas bien importantes de una persona que realmente es buena tierra es que todo lo que es de Dios lo reciben con mucho respeto y tienen mucha atención. Hay gente que es tan atenta que tiene hasta un cuadernito en todos los servicios y así sea un versículo nuevo, así sea un coro nuevo, sea una canción nueva, quiere escribirla porque quiere crecer, porque es una buena tierra que está fortaleciendo su fe y como fortalece su fe, entonces da fruto en abundancia. Gloria a Jesús. Fruto en abundancia. Muy bien. Dice que esta gente da fruto en abundancia. Entonces, si analizamos estos cuatro grupos de gente que se les predicó la palabra, encontramos que de cuatro, ¿cuántos? Unito. De 4, 1. Por eso es de que muchos son llamados y pocos los escogidos. Yo lo único que anhelo con todo mi corazón es de que todos ustedes estemos en el cuarto grupo. ¿Cuál es el cuarto grupo? La buena tierra. La que recibe el evangelio con respeto, con mucha atención. Gloria a Jesús. Y el tercer punto, quiero terminar diciéndoles que Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer para la salvación de la humanidad. Ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer. Voy a ir a Hebreos capítulo 10, versículo 12 al 14, que dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, ¿qué es lo que vemos en Cristo aquí? Nuestro Señor Jesucristo dijo, he culminado mi tarea, he acabado mi obra. Pronto parecían las palabras del apóstol Pablo. Pero creo que eso es lo que él miró. Es algo parecido a lo que ocurrió allá en Génesis, en los 6 días de la creación. En los 6 días de la creación el Señor, la última palabra es que vio que todo era bueno, que todo lo que había hecho era perfecto. Y dice que en el 7º día el Señor descansó. Y entonces todo el mundo cree que el Señor es un ser que se cansa. ¿Sí? Porque descansó, porque la palabra dice que descansó. Pero la palabra del Señor dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. No creo que Él se canse. Es un ejemplo de una satisfacción, de un gozo, de un comprender de que ya se terminó
lo que él estaba haciendo y entonces descansó. O sea, ya dejó, ya él terminó la obra de la creación. Todo lo que Dios hizo fue perfecto, todo. Desde los animalitos, desde el más pequeño hasta el más grande, las plantas, los planetas, el ser humano, él se dio cuenta que todo era perfecto y descansó. Es como una especie de celebración. Celebró la obra que hizo. Y el Señor Jesucristo le pasa lo mismo. Dice, así como Dios terminó su creación y descansó, Cristo al terminar la obra de la redención, se sentó, dice, se sentó a la diestra del Padre. Eso significa que descansó. Él dijo, lo que he hecho, todo es bueno, todo es perfecto. Dice, de una vez y para siempre, por un solo sacrificio, por los pecados, amén, nos hizo perfectos con un solo sacrificio. Él hizo lo que tenía que hacer con mucho dolor, con mucha aflicción, por la mordedura de Satanás ahí en su talón, que lo hizo que lo hirieran, que lo coronaran de espinas, que lo apretaran, que hicieran tantas cosas con él, pero terminó la obra a tal punto de que murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Gloria a Jesús. Entonces, como conclusión, mis amados hermanos, en esta noche, el fiel creyente nunca vuelve atrás. Dígase a sí mismo allá en su corazón, no estoy programado para volver atrás. No estoy programado para retroceder. No estoy programado, en la visión de Dios no estoy aquí para ser menor, para ser menos cada día, no. Estoy aquí para ser mejor cada día. Estamos aquí reunidos para ser mejores, para crecer en Dios. Entonces, el fiel creyente nunca vuelve atrás, porque en su día a día camina con Dios, estudiando su palabra, orando y sintiendo mucha responsabilidad por la obra de Dios, la cual se acrecenta y fortalece la fe que se requiere para permanecer hasta el fin y ser salvos. Esa fe, gracia y fe para salvación. Lo que Dios tuvo que hacer ya lo hizo. Ahora nos toca a nosotros en un día a día, en un constante buscar de Dios, hacer de que esa fe primero permanezca y que esa fe se acrecente, que esa fe crezca. Yo los bendigo en esta noche y declaro que usted es una persona que su fe cada día se fortalece. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te suplico tu bendición para cada uno de los oyentes en esta noche, los que han escuchado esta enseñanza, que hayan podido comprender por qué muchos son los llamados y pocos los escogidos, que podamos entender por qué un hombre como Noé predicó durante 120 años y no se convirtió sino su familia, pero de todas maneras su familia fue la buena tierra que permitió que esa generación de gente que conocía a Dios pasara al otro lado del diluvio, al otro lado de la prueba y continuara la tarea. Padre, aquí hay gente, hay niños, hay esposos, hay esposas, hay madres, hay padres, Señor amado, y nosotros que hemos traído este mensaje por años, Señor, y ellos también aquí están para continuar este mensaje, para continuar esta tarea, porque esta salvación tan grande, Señor, que tú has dado a la humanidad, no se puede desconocer. Tenemos, Señor amado, que cada día ser conscientes, Padre. Por eso te pido tu bendición para cada uno, que cada uno comprenda, Señor, y que siga predicando. No importa, nuestro Señor Jesucristo a muchos les predicó y muchos rechazaron su mensaje. Alguna ocasión muy entusiastas y muy emocionalistas le decían bienvenido, bienaventurado, sí, bienvenido allí cuando entró a Jerusalén, pero luego estaban gritando crucifícale. Señor, muchos lo abandonaron, pero quedaron tus discípulos, quedaron 120. Señor, yo te pido, Padre, que ese remanente que ha permanecido ahí permanezca en ti, crezca para ti y vea tu gloria, que cada uno podamos ver tu gloria día a día, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Los bendigo, mis hermanos, y gracias.